Dios les bendiga. Vamos a pasar el tiempo de la predicación, haciendo la invitación también a los niños a que puedan pasar con hermana Ivette a recibir su clase y bueno, a recibir el Evangelio de acuerdo a su edad. Acompáñenme por favor al capítulo 10 del libro de Hebreos y mientras lo buscan, permítanme decir algo que nos va a introducir al texto. César Lombrosio fue un médico y antropólogo que se destaca en la ciencia de la criminología. Este hombre fue el que se encargó de sistematizar la serie de grados de delitos y de delincuentes que se encuentran en una sociedad. En el campo de las ciencias jurídicas, a él se le conoce como el gran fundador de la criminología. Este hombre dice que dentro de la sociedad hay una serie de delincuentes, a saber, entre las siguientes. Dice que, por ejemplo, existe el delincuente nato, la persona que nace con el deseo, sea por herencia o no, de delinquir. Lo presenta al individuo también como el delincuente psicópata, se presenta a la delincuente feminista, pero la que a título personal a mí me llama la atención es el delincuente ocasional. Dentro de su teoría se formula que hay una subdivisión de la delincuencia ocasional o el delincuente ocasional. Él dice que, por ejemplo, entre esta categoría existe el delincuente que solo ha delinquido una vez, el delincuente primario. Aquella persona en la que frente al juez puede gozar de la absolución de la pena, una medida sustitutiva, por ejemplo. Es decir, una persona que, por ejemplo, robó una gallina de otro, puede tener una medida sustitutiva, no necesariamente la cárcel. Presenta también, además, en esta categoría de delincuente ocasional, al delincuente reincidente, es decir, una persona que ya ha cometido un delito y que ha gozado de la sustitución de la pena, pero que vuelve a delinquir, vuelve a ejercer daño en contra de la sociedad. Pero además también se presenta el delincuente profesional, es decir, que las autoridades, mediante el poder coercitivo que le concede la legislación, apunta todo el peso de su autoridad para que esté tras la cárcel. Este es el delincuente al que la sociedad busca con mayor énfasis. Uno pensaría que una persona que cometió un delito y le ha sido perdonado la falta, ha aprendido la lección, ¿no es cierto? Uno pensaría de que a alguien que se le ha perdonado la falta no volverá a incurrir en una falta de alguna índole. Esa perspectiva es la que también uno pensaría respecto del prólogo primitivo en el libro de Génesis. El libro de Génesis está dividido entre los capítulos 1 al 11 como el prólogo primitivo y del 12 hasta el desenlace de la Biblia como las consecuencias del prólogo primitivo. Pero uno pensaría que en la apertura de la narración de Génesis, los descendientes de Adán y Eva habrían aprendido la lección. Ponderémoslo. ¿Vieron las consecuencias que sufrieron sus padres a causa de la desobediencia? Uno pensaría de que el patrón no volvería a repetirse. Pongámonos en los zapatos de la descendencia de los padres de Adán y Eva. Habrían pensado, mis padres han pagado un precio demasiado caro. No solo han sido maldecidos por Dios, sino que ahora también han sido expulsados del Edén. De hecho, la Biblia describe que posterior a que ellos fueron expulsados del Edén, se pusieron querubines con una espada moviéndose en todas direcciones para que no volvieran a entrar. En el análisis final se presenta el panorama de que la desobediencia del hombre ha traído a este mundo niveles de maldad gradual de los que seguimos lamentándonos en la actualidad. ¿Hay alguna alternativa de esperanza real
frente a una crisis de las más grandes dimensiones? Primero el fratricidio, la caída, la venganza, cuadros que distan mucho de un cuento de buenas noches y en las que judicialmente no puede haber una sustitución de la pena. Eso es lo que narra el libro de Génesis. Así que frente a estas consecuencias, hermanos, no hay forma de resarcir los daños. Y ese es el cuadro aterrador que presentan los primeros capítulos del libro de Génesis, el prólogo primitivo. Pero la historia en adelante del capítulo 11 nos presenta una solución, a destacar el capítulo 10 del libro de Hebreos. Lo que vamos a ver ahora en esta porción de la Escritura es al autor de Hebreos intentando destruir hasta el más mínimo vestigio de lo obsoleto que era el antiguo sistema sacrificial en contraste con la garantía jurídica de la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, o estamos, debería decir, en este punto del capítulo 10 del estudio de la carta de Hebreos, en un punto en el que se engranan las consecuencias del pecado, se presentan las consecuencias de lo obsoleto del antiguo pacto y además, para gozar de este gran banquete, se presenta el plan de la salvación mediante la superioridad del sacrificio de Cristo. Uno de los momentos más culminantes de la epístola de Hebreos. Así que por favor acompáñenme al capítulo 10. Vamos a leer los versículos del 1 al 18, texto que además vamos a desarrollar a continuación. Capítulo 10 del libro de Hebreos. Si usted se pregunta después de este cuadro oscuro si hay alguna alternativa de esperanza real frente a una crisis de las más grandes dimensiones, pues el autor a la carta de Hebreos nos va a demostrar que sí. Y no solo eso, sino que esta solución se presenta como el padre de todas las restauraciones. Acompáñeme. Dice en el versículo 1 del capítulo 10, la ley es apenas el contorno de los bienes venideros y no su imagen real. Por eso jamás podrá hacer perfectos a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Si en realidad pudiera, entonces los que rinden este culto una vez limpios, dejarían de ofrecerlos, pues ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero con estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, no quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije, mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. Versículo 8. Al decir primero, no quieres ni te agradan sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos, ni expiaciones por el pecado, cosas que se ofrecen según la ley. Y luego añadir, aquí estoy para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Todo sacerdote ministra día tras día y una y otra vez ofrece los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios. Y de ahí en adelante, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. De esto nos da testimonio el Espíritu Santo, pues primero dice, el Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y luego añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Oremos. Padre eterno Dios,
Gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de haber gozado de esta semana y de haber podido emprender también nuestra jornada laboral. Gracias por haber llegado a este fin de semana y particularmente este domingo. Gracias por el descanso que nos has regalado y asimismo por la bendición de poder asistir a una iglesia. Padre, te pido que me auxilies por medio de tu Espíritu Santo en el estudio de este capítulo. Ayúdame, pues me declaro incompetente de llevar a cabo semejante tarea. Pedimos que el texto pueda ser de edificación, consolación y de confrontación a los que estamos reunidos. Gracias porque el sacrificio de Cristo, propiamente entendido, se presenta como el Padre de todas las oblaciones. Ayúdanos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, recuerda cuando Pablo en el capítulo 1 de Corintios dice: pues me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Bueno, mientras él escribía de su pluma y letra aquellas palabras, estaba pasando alguna clase de incidente entre la congregación de la región de Corinto. Se dice de que esta iglesia era bien conocida por una serie de conflictos morales y sexuales dentro de la iglesia. Producto de eso, se llevó la predicación a la desintegración total. Ya no se predicaba de Cristo, no se predicaba del Evangelio y no se presentaban soluciones al problema del hombre. Y cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Pero este es un problema de hace muchísimo tiempo. En esta sofisticada y cultura sociedad de Corinto, Pablo les dice, se propuso no saber entre ellos sino cosa alguna, que es Cristo y a este crucificado. Bueno, pues Cristo crucificado, hermanos y amigos, es la esperanza de nosotros. No el ejemplo moral, no como el maestro de las grandes retóricas, sino a Cristo y este crucificado. Bueno, ese tema es precisamente la gran enseñanza del capítulo 10. No vamos a discutir necesariamente la narración histórica de la crucifixión de Jesús, como se presenta en los evangelios. En cambio, me voy a disponer a contarles la profundidad y significado teológico de lo que eso implica. Dicho de otro modo, vamos a ver lo que se presenta en el capítulo 10 de manera teológica más que histórica. Porque si en el capítulo 9 se presentó la importancia del sacrificio, pues ahora vamos a ver el carácter de ese sacrificio. A continuación vamos a desplazarnos, no a descifrar, sino a interpretar lo que quiso decir el autor. No voy a anteponer mis ideas o juicios personales de lo que pienso o de lo que me parece del texto. En cambio, luego de una exégesis, presentarles a ustedes la importancia teológica del Cristo crucificado que se narra en las Escrituras. Sabe que bajo el antiguo pacto, y de hecho desde el versículo 1 se comienza a narrar respecto a ello, las personas no podían gozar de una limpia conciencia en cuanto a posición. Me explico. Nosotros, aunque pecamos, gracias al sacrificio de Jesús podemos gozar de una conciencia limpia en cuanto a una posición de lugar. Es decir, que frente a Dios, aunque pequemos, nosotros ya no tenemos que temer del juicio, porque la garantía jurídica de que somos aceptos delante de Dios es la gracia mediante la ofrenda de Jesús. Entonces, las personas en el Antiguo Testamento, pese al ofrecimiento de ofrendas u oblaciones, no podían gozar de una conciencia limpia. Y de hecho, se dice de que durante la semana de Pascua, es decir, la semana más grande o más importante del calendario judío, se mataban a más o menos 300,000 corderos. En una sola semana
300,000 corderos servían para cubrir la impureza del pecado de la vida de las personas. Y de hecho, de acuerdo a algunos historiadores, la sangre derramada de aquellos 300,000 corderos durante la semana de Pascua llegaba hasta el torrente de Cedrón. Los judíos utilizaban alguna clase de canal preparada de antemano en el que se desplazaba la sangre hasta el torrente de Cedrón, es decir, lo que la Biblia describe como el valle que está situado entre Jerusalén y el Monte de los Olivos. Eso puede darnos una idea de lo necesario que era la presentación de un sacrificio mejor. Y lo que vamos a ver a continuación va a ser desarrollada en dos partes. En primer lugar, vamos a considerar la ineficacia del sacrificio antiguo entre los versículos del 1 al 6, en la cual vamos a desarrollar 3 puntos, y la segunda parte va a constar de la eficacia del nuevo pacto que gozamos mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesús. De modo que el protagonista a destacar y que va a sonar a lo largo de esta predicación va a ser Jesús, como superior no solo a los sacerdotes levitas, sino, como se va a demostrar a continuación, como superior a cualquier sistema de sacrificio. Así que, sin más que añadir, por favor, acompáñeme de nuevo al versículo 1. Dice: la ley es apenas el contorno de los bienes venideros y no su imagen real. Por eso jamás podrá hacer perfectos a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Dentro de esta primer parte de la ineficacia del antiguo pacto, vamos a ver que en primer punto de esta categoría, los antiguos sacrificios no podían ofrecer acceso a Dios. Y eso es lo que dice el versículo 1. La primera parte de la ineficacia del sacrificio, ineficacia del antiguo sacrificio, presenta que en el versículo 1 ellos no podían ofrecer acceso a Dios. Mire lo que dice la última parte. Por eso jamás podrá hacer perfectos a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Esta segunda parte del primer versículo, desde el inicio, presenta el atisbo de una necesidad de justicia judicial. Las personas no podían gozar, como he dicho, de una garantía jurídica de que sus pecados han sido permanentemente perdonados. Una de las desventajas, si puedo decirlo de alguna manera, del antiguo pacto es que ellos no podían ofrecer acceso a Dios. Y por eso lo vuelve ineficaz. Vamos a discutir los contrastes de la ineficacia y la eficacia del antiguo y del nuevo sacrificio. Por eso es que en el versículo 1 ya se nos atisba la necesidad de un mejor sacrificio o la necesidad de una justicia o garantía judicial delante de Dios. El gran clamor de las personas del Antiguo Testamento era estar en la presencia de Dios. De hecho, el salmista expresa en el capítulo 16 del libro de los Salmos su necesidad de estar en la presencia de Dios. Los santos del Antiguo Testamento querían gozar de la presencia de Dios, pero no tenían ninguna forma de estar allá. De hecho, como hemos visto hasta este punto de Hebreos, solamente el sumo sacerdote, en representación de los pecados del pueblo, podía, a grosso modo y a duras penas, estar en la presencia simbólica de Dios, es decir, el lugar santísimo. Por lo demás, las personas del pueblo no podían gozar de la presencia de Dios. Y todas las ceremonias, todos los sacrificios, todas las liturgias llevadas a cabo, a pesar que se ofrecían continuamente durante todo el año, nunca hacían perfectas a las personas que se acercaban o al sumo sacerdote en representación del pueblo. Podías estar provisionalmente cubierto, pero no permanentemente perdonado. Por eso era necesario que se presentaran sacrificios y más sacrificios
alguna clase de círculo vicioso. Pero lo que se presenta en el capítulo 10 y en el Nuevo Testamento es que Cristo es el cumplimiento de las cosas venideras, de las buenas cosas venideras. Eso es lo que dice la primera parte del versículo 1. Además se narra de que Él es perdón, es paz, es conciencia limpia, seguridad y sobre todo Él es el acceso a Dios. Eso es lo que narra Jesús de sí mismo. Ninguno viene al Padre sino por mí. Entonces, el antiguo pacto solo era una descripción de esas bendiciones, pero nunca se concretaban. La palabra que usa el autor es que estos sacrificios no eran su imagen real. Una imagen indica una réplica exacta o una representación completa de algo. Es decir, una reproducción más detallada respecto de una idea. Si en aquel entonces hubiera existido la fotografía, indudablemente yo creo que el autor hubiera dicho de que Cristo es la fotografía de lo que se dice de los antiguos sacrificios. Entonces el autor está diciendo que todo el antiguo sistema era solamente una sombra, mientras que el nuevo es la fotografía o el cuerpo como tal. Nadie en el Antiguo Testamento, lo digo de nuevo, podía acercarse a Dios mediante el sistema de sacrificios. Por eso he dicho de que lo que vamos a ver y estamos a continuación viendo son las implicaciones teológicas, hermanos. Hubo una oración en mí esta semana en la que no quería dejar de perder el gozo de esta información. Y esa ha sido mi oración para ustedes. Pese a que ustedes conocen la historia y probablemente están al tanto de la implicación teológica, no quiero que deje de causar esta información gozo en la vida de ustedes, porque esta es una información, bueno, es más que información, pero es una expresión de lo mucho que podemos gozar por medio del sacrificio de Cristo. Mi esfuerzo será presentarles lo que el autor ha dicho y que ustedes de nuevo, pese a las circunstancias de la vida y quizá hayan olvidado, vuelvan a gozar de nuevo de las bendiciones celestes que gozamos como cristianos. El judaísmo, lamentablemente, en la actualidad todavía practica muchas de esas sombras con las que está en contra el autor de la carta a los hebreos. Algunos judíos a día de hoy todavía celebran el día de Yom Kippur, o también llamado el día de la expiación. Todavía en su calendario se dedican a celebrar las distintas fiestas como motivo de festejo nacional. Sin embargo, ellos ya no cuentan con un altar, ya no cuentan con un cordero, ya no cuentan con un sacerdote, ya no cuentan con ninguna de las sombras del Antiguo Testamento. Si lo que era pálido en el Antiguo Testamento era obsoleto, pues ahora es hasta desteñido, ya no sirve de nada. Y a pesar de ello, muchos todavía se dedican a la celebración de ese antiguo sistema sacrificial. Si durante el tiempo que estuvo vigente el antiguo pacto, los antiguos sacrificios no podían hacer perfectas en cuanto a posición de lugar a las personas, ¿cuán menos eficaces serían a día de ahora si aún se practican? La repetición de los sacrificios es igual a una ecuación matemática. Recuerda cuando estábamos en el colegio se nos decía de que todo valor numérico multiplicado por 0 da igual a 0. Bueno, lo mismo pasa con el sacrificio del Antiguo Testamento. Toda práctica sacrificial que no tenga por objeto de sacrificio a Jesucristo da igual a 0. Es decir, todas las prácticas y rituales ceremoniales no sirven de absolutamente nada. Y ello probablemente levantaría una objeción. Si usted es un poco observativo, ya ha levantado una clase de pensamiento de queja. Entonces, hermano Julio, si me está diciendo de que el antiguo sistema sacrificial es obsoleto y que además no sirve de nada, ¿cuál fue la gran idea de Dios en cuanto a establecerlo? Bueno, esa es una muy buena pregunta y gracias por preguntar. La primera razón es que
se presenta que la importancia de este antiguo sistema sacrificial tenía por objeto ser una sombra. Es lo que dice el autor en el versículo 1. Él tenía por objeto ser nada más y nada menos que una sombra. Porque Dios se metió en la tarea de establecerlo, en primer lugar, porque ese sacrificio señalaba la salvación por venir. Fue idea de Dios desde la eternidad enviar a su Hijo a morir por pecadores, y que la antigua práctica de ceremonias sirvieran como vestigio y atisbo de lo que en el Nuevo Testamento iba a predicarse como la salvación mediante la gracia por el sacrificio de Jesús. Entonces, en primer lugar, señalaba la salvación por venir. Después, era recordar que la práctica de esto era que el pueblo de Dios se acordara de que la paga de su pecado era la muerte. Ellos debían hacer una reflexión íntima y personal cuando veían esta serie de celebraciones. Debían concebir en su mente de que la paga por sus pecados era obligatoriamente la muerte. No una sustitución de la pena, la muerte. Una sombra solamente es superada por una realidad. Y la realidad que se presenta en el Nuevo Testamento es que nosotros no es que fuimos perdonados porque Dios dijo un día voy a perdonarlos y voy a dejar a un lado mi justicia. Por el contrario, lo que se presenta en el Nuevo Testamento es que la paga por nuestros pecados ha sido la muerte de Jesús. Tercer punto de ello es que Dios dio los sacrificios como cubrimiento por los pecados. Cuando los antiguos sacrificios se ofrecían apropiadamente con razón de fe y arrepentimiento, entonces Dios aceptaba a estas ofrendas como algo aceptable delante de Él. El Salmo 40 que leímos al inicio presenta eso, y de hecho también esa es la queja que presenta Jeremías en contra del pueblo de Judá. No son necesarios los sacrificios que no se ofrecen con razón de fe. Solamente es aceptable el sacrificio que ha sido efectuado con arrepentimiento. Lastimosamente, la antigua práctica de las ceremonias tenía como consecuencia de que se había creado alguna suerte de puritanismo religioso. ¿Sabe qué es lo que pasaba? Las personas creían de que el acto y no la disposición a realizarlo era lo que purificaba a las personas. Entonces, en algún sentido, se creó una suerte de puritanismo religioso. Y eso es lo que estaba en contra de Dios. Esa clase de celebración sin significado. En el análisis final, el antiguo sistema era práctico, pero para nada funcional. Además, entre los versículos 2 y 3, vemos que esta antigua práctica era ineficaz porque no podía quitar el pecado. Este es el segundo punto de la primera parte. No podían quitar el pecado. Versículos 2 y 3. Si en realidad pudiera, entonces los que rinden este culto, una vez limpios, dejarían de ofrecerlos, pues ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero con estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Los sacrificios de animales, aunque podían cubrir el pecado, no podían quitarlo. Lo que el hombre necesitaba realmente era una limpieza profunda. Estas son las implicaciones de lo que ha hecho Jesús. Puesto que el antiguo sistema no podía quitar el pecado de ningún modo, sino que solamente cubrirlo, lo que se presenta en el Nuevo Testamento es que el sacrificio de Jesús sí ha quitado los pecados y que los antiguos festejos del Antiguo Testamento no son más ya necesarios. Permítame ejemplificárselo de la siguiente manera. Muchos de nosotros adolecemos de ciertas enfermedades. Para muchos la medicina ha llegado a ser su mejor amigo. Pero una persona que toma medicina para poder gozar de una salud estable, no puede considerarse como una persona sana, ¿verdad? Una persona que ha sido sana no necesita más ya de medicina.
En un sentido, es lo que pasaba también en el Antiguo Testamento. Bajo la celebración de estas prácticas, si los judíos se dedicaban a la práctica de estas celebraciones, no es que estuvieran sanos, necesaria y propiamente entendido, pero podían gozar de un alivio. Una persona enferma puede ver al frasco y alegrarse si ha causado bienestar de salud. Pero si no ha causado ninguna clase de alivio, esa persona puede ver al frasco no de la mejor manera. Lo que hacía el antiguo pacto en ese sentido es presentar alivio a la vida moral de las personas. No cura. No había pecado, no había cura para el pecado hasta este momento de la narración del Antiguo Testamento. Había alivio, pero no había perdón de pecados. Por eso en el versículo 2 la palabra que el autor usa es conciencia. La segunda parte dice, pues ya no tendrían más conciencia de pecado. Esta palabra tiene que ver con la forma de percatarse de lo que está mal en la vida de las personas. La conciencia constituye la parte fundamental de la vida moral del ser humano. Actúa en nuestra mente cual si fuera un dolor en el cuerpo, La conciencia nos ayuda a ver y analizar lo que está bueno de lo que está mal. Los creyentes del Antiguo Testamento nunca pudieron librarse de la conciencia del pecado. Y la conciencia de culpa fue lo que los llevó a darse cuenta de que necesitaban de un mejor sacrificio. Para nosotros, los cristianos, y de acuerdo a lo que dice Pablo en el capítulo 8, ya no hay más ninguna condenación para los que vivimos conforme a él. Es maravilloso darnos cuenta de que nosotros estamos libres de la sensación de la culpa, pese a nuestros pecados, que no son errores, son pecados. Podemos gozar de una conciencia limpia porque nuestra posición de lugar en contra de Dios, a favor de Dios, se ha garantizado jurídicamente bajo el sacrificio y la ofrenda de Jesús. Hermanos, a veces nos martirizamos como creyentes más de lo que podemos imaginar. El cristianismo no debe entenderse como el camino de quien pierde primero la salvación. Nada puede estar más lejos de la realidad que eso. Al contrario, pese a nuestros pecados, podemos gozar de una conciencia limpia porque todos los pasados, presentes y futuros pecados han sido perdonados. No es que vio hasta cierto punto de nuestra vida Dios para enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados, sino que vio todo el panorama de nuestra vida y hasta el desenlace último de nuestro respiro como pago a nuestros pecados. Entonces, con el antiguo pacto no existía esta libertad de conciencia que nosotros podemos gozar. De hecho, cuanto más fiel y piadosa era una persona, porque la sabían, la persona era más susceptible a sentirse culpable. De hecho, ejemplo de ello es lo que dice David en el Salmo 51. Ahí él expresa, mi corazón está siempre delante de ti. Mi pecado, dice además, está siempre delante de mí. El versículo 3. David en este salmo deja claro que conocía el amor, la misericordia de Dios, pero la liberación que él narra siempre es presentada como algo futuro. Pese a que se presenta como el hombre conforme al corazón de Dios, él sabía de que la redención y la liberación siempre se destaca como una cosa futura. El cristiano debe estar consciente de pecado. Y mis palabras no deben ser entendidas como que no debemos estar conscientes de nuestro pecado porque tenemos una posición en Cristo. El cristiano debe ser la persona más consciente de su pecado, pero ello no debe llevarlo a cargarse indebidamente. Por Cristo somos perdonados y por ello también estamos libres del juicio de nuestros pecados. Tercer punto es que la ineficacia del antiguo pacto se presenta como que era algo solamente de pureza externa. Versículos 5 y 6. Dice,
Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: no quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije: mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. Entre los versículos del 1 a 6, de nuevo, estoy considerando la ineficacia del antiguo sacrificio. Por eso es que hasta en un punto puede volverse casi que pleonasmo lo que estoy diciendo, es decir, redundante, pero no es así. Es necesario que nosotros veamos lo ineficaz y obsoleto que puede ser la práctica de estas cosas, porque solamente viendo lo obsoleto del antiguo vamos a poder gozar de lo que se presenta en los versículos siguientes, de las bendiciones celestes del sacrificio de Jesús. Así que para culminar esta primera parte, nos dice el versículo 6 de que lastimosamente estos antiguos sacrificios eran solamente externos. El pecado, aunque suele manifestarse de manera externa, el gran problema siempre está dentro del corazón del hombre. Porque aunque nosotros manifestemos las acciones perversas por fuera, el gran problema está dentro de nosotros. Así que en un sentido, hermanos, no había relación entre el pecado de la persona y el sacrificio animal del Antiguo Testamento. No había. Es decir, un ser amoral realmente no puede cargar con la culpa o el pecado de las personas. Un animal amoral no puede hacer eso. Necesita presentarse un individuo como alguien que sea propiamente y 100% Dios y al mismo tiempo 100% humano. Esa es la unión hipostática de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que el pueblo judío y nosotros necesitábamos, una conexión real entre sacrificio y perdón de los pecados. Pero este sacrificio, dice el versículo 5 y 6, de que no se presentaba de esa manera. De hecho, esta parte del texto hace alusión a la cita que leímos al inicio del Salmo 40, versículos 6 y 8. En él se dice de que los sacrificios del Antiguo Testamento son un mandamiento de Dios, pero que no ofrecen perdón de pecados y que además, si no son ofrecidos con fe y arrepentimiento, ellos no pueden ser aceptados. En ese sentido, necesitábamos la unión real de un individuo que representara la justicia de Dios, o debería decir, la satisfacción de la justicia de Dios y la representación de los pecados del hombre. En Cristo encontramos a ese individuo de la unión hipostática. Ahora, déjenme agregar una nota personal a este momento. Nos es necesario saber de que las ceremonias externas tenían un requisito interno que las hacía aceptables. Eso es la fe y el arrepentimiento. La persona que no sacrificaba en el Antiguo Testamento un animal con corazón que sacrificaba un animal con un corazón no sincero, no quedaba cubierta ni siquiera externa o ceremonialmente. Como he dicho, esa ha sido la gran queja de los profetas del Antiguo Testamento, volver de lo que Dios estableció algo como puritanismo religioso. Esa fue la clase de sacrificios que a Dios no le agradaban. Es decir, que el pueblo había tomado lo que debía ser un símbolo de fe y lo había convertido en un sustituto de la fe. Dios había instituido la antigua práctica de sacrificios, pero como un medio para expresarle a Él obediencia, no para usarlo a Él como medio de obediencia. Era para expresar obediencia. Y de hecho así se lo recordó Samuel a Saúl. Dice el capítulo 15 del verso 22 del primer libro de Samuel: el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Sacrificar sin obediencia, sacrificar sin un deseo de fe y sin una conciencia de arrepentimiento, tiene como consecuencia un sacrificio de burla e hipocresía. Esas cosas son las que Dios detestaba y lo que se habían vuelto una clase de círculo vicioso.
De nuevo en el Salmo 51 David expresa eso en el verso 17. Los sacrificios de Dios realmente son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Tú, oh Dios, no despreciarás. En síntesis, mis hermanos, y para cerrar con esta primera parte del capítulo, cuando los sacrificios no se ofrecen con un espíritu correcto, y hablo del Antiguo Testamento, ni siquiera podían cubrir temporalmente el pecado. Hasta el valor simbólico perdían esta clase de prácticas. Eran una forma sin contenido que no valían absolutamente nada. Pero ahora viene la bisagra de la discusión que estamos teniendo. Va a presentar entre los versículos del 7 al 18 la eficacia del nuevo sacrificio, la eficacia de la ofrenda de nuestro Señor Jesús. Se van a presentar una serie de contrastes a las cuales voy a mencionar 7, que al mismo tiempo y mientras las presento, quiero que por favor medite en su corazón y que puedan servir de aplicación práctica al mismo tiempo. Porque esta presentación o este ejercicio de contrastes nos va a servir a nosotros para comparar la ineficacia y la presentación de la eficacia del sacrificio de Jesús. Así que antes de que comience a enumerarlas, la frase va a estar precedida por la expresión la eficacia del sacrificio de Cristo, y voy a proceder a enunciarlo. En primer lugar, entre los versículos el versículo 7 al 8 se dice: entonces dije, mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. Al decir primero, no quieres ni te agradan sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos, ni expiaciones por el pecado, cosas que se ofrecen según la ley. El primer punto de la eficacia del sacrificio de Jesús es que refleja la voluntad de Dios. Desde la eternidad pasada, la voluntad de Dios siempre fue que Jesucristo fuera el sacrificio eficaz para la vida posterior de los pecadores. En la mente de Dios, antes de la creación del mundo, Él sabía de que el antiguo sistema no sería eficaz. Era solo práctico, pero no funcional. Por ello es que Él planeó que Jesucristo viniera y muriera. No ha de tratarse como un plan que resultó en sabotaje. No es que la muerte de Jesús fue el plan B al problema del hombre. Eso está en completa disentonía con los principios que se presentan en la Biblia. Dios desde el inicio, hermano y amigo, planeó que Jesucristo fuera el sacrificio eficaz para la vida posterior de los pecadores. Por eso Él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más preparaste mi cuerpo. Hablando Jesús, cuando Cristo estaba a punto de encarnarse, Él sabía de que su propio cuerpo iba a ser el sacrificio que iba a agradar a Dios. Dios no podía satisfacerse con los sacrificios de animales. Recuerde de que ellos cubrían, pero no perdonaban. Cubrían, pero no limpiaban. Externamente solo se presentaba alguna clase de limpieza, pero el gran problema de usted y de mí y de todas las generaciones que nos han precedido y sucederán siempre ha sido el problema externo, el problema interno. Por eso es que desde la eternidad pasada Dios planeó de que Jesús viniera a esta tierra como sinónimo de sacrificio eficaz, y eso refleja de que ha sido la voluntad eterna de Dios. La misión suprema de Jesús era hacer la voluntad de Dios. Una y otra vez en los evangelios se nos presenta de que Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre, y solo la voluntad de su Padre. Su sacrificio era perfecto porque Él obedeció perfectamente a la voluntad de su Padre. Incluso la mayor expresión de obediencia fue la manifestada por Jesús en el huerto. En Marcos 14:36 dice, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que quiero, sino lo que tú. Antes y después de Jesús, muchas personas han enfrentado la muerte por martirio o persecución. Tenemos grandes manifiestos al respecto de ello, pero ninguna de esas clases de inmolaciones personales
o de martirios pueden cubrir el perdón de los pecados. Por lo que el acto de la obediencia de Jesús no fue necesariamente el martirio como objeto de sufrimiento abstracto, sino que el acto supremo de la obediencia de Jesús puede entenderse como que Él tomó todo el pecado del hombre. En la cruz Jesús estaba diciendo: Padre, yo sé que no te satisfacen estos sacrificios, pero aquí está mi vida, aquí está mi ofrenda, por eso tú estás satisfecho con el perdón de los pecados de tus elegidos. Así que pagaré el precio de la obediencia. La eficacia del nuevo sacrificio presenta de que siempre fue la voluntad de Dios. Sigamos. Además, entre los versos 8 y 9 se presenta que la eficacia del sacrificio de Cristo reemplaza el antiguo sistema de pacto. No quieres ni te agradan sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos, ni expiaciones por el pecado, cosas que se ofrecen según la ley. Y luego añadir: aquí estoy para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. El enfoque de Dios siempre estuvo en el segundo pacto. En un sentido, el autor le está diciendo a esta audiencia: señores, no pueden estar bajo dos clases de sistemas al mismo tiempo. Ahora que llegó el segundo, el primero tiene que esfumarse. Ninguna persona puede tratar de ganarse el favor de Dios mediante la práctica obsoleta de ciertos rituales o ceremonias, mientras al mismo tiempo está confiando en Cristo para salvación. No se puede servir a dos señores. Por eso es que en un sentido acá les está diciendo: señores, no se puede estar bajo dos sistemas al mismo tiempo. Podemos verlo en un sentido religioso, pero llevémoslo a la práctica. ¿En qué sentido todavía estamos confiando de la perfecta obediencia que rendimos a Dios? ¿En qué sentido todavía creemos de que al cometer lo que nosotros llamamos un error, aunque es pecado, tenemos como consecuencia el infierno? No hemos todavía entendido la gran idea del sacrificio de Jesús, si esa clase de ideas todavía están presentes en nuestra mente. Gracias a lo que ha hecho Jesús, el protagonista de nuestra conversación, es que nosotros tenemos una posición de lugar segura. Gracias a eso es que podemos gozar de las bendiciones divinas del sacrificio de Jesús. Todo este énfasis repetido por mí y también por el autor tiene la intención de revelar un corazón de súplica a ustedes, a mí y a los lectores primarios. Les suplico, le dice el autor, que confíen en la salvación de Jesús. Les suplico que se adhieran al nuevo pacto, porque en él hay suficiencia de perdón de pecados. Además, en el versículo 10 dice de que la eficacia del sacrificio de Cristo santifica al creyente. Por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. El versículo 10 puede tomarse como una nota editorial del autor. Es decir, que está explicando los versículos que previamente ya ha puesto por escrito. Aquí, como les he estado comentando, presenta la santificación del lugar de la que nosotros gozamos. El versículo 10, hermanos, ha sido grandemente malinterpretado por la sabiduría y erudición moderna para decir de que los cristianos, cuando son creyentes, son personas perfectas. ¿Es eso así? Basta con ver nuestra vida para ver que eso no es así. Las personas de la sabiduría moderna dicen de que el creyente debe ser perfecto y que al haber nacido de nuevo jamás vuelve a cometer pecado. Y lo toman por lo que dice el versículo 10: por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda de Jesucristo. Pero ¿es eso realmente lo que está diciendo el autor? Por eso es que el verso 10 debe tomarse como una nota editorial, es decir, una explicación a lo que ha dicho o ha citado anteriormente. En esta parte, en primer lugar, él usa la palabra santificar, que entendida propiamente significa
apartado para o apartado de. Entonces, lo que se expresa en términos bíblicos es que un santo es una persona que ha sido apartada para Dios, no una persona que hace completamente toda la ley moral de Dios. Propiamente entendido y de acuerdo a la Biblia, el santo es una persona que ha sido apartada para Dios. Y la consideración gramática de este versículo 10 nos dice que nosotros hemos sido santificados de manera permanente. Dios no nos ve ya más con ojos de ira. Cuando Cristo murió, al mismo tiempo su justicia fue acreditada a nuestra vida. Es la retribución doble. Nuestros pecados fueron acreditados a su cuenta y Él, en cambio, nos dio su justicia a nosotros. Es decir, que cuando Dios nos ve en Jesús. Nos ve por medio de Cristo. Entonces este versículo debe entenderse como la siguiente declaración: ustedes han sido santificados de manera permanente. Ustedes han sido santificados en cuanto a posición de lugar o justicia delante de Dios. Ustedes, a pesar de que cometen pecados, no son más vistos como pecadores. Ustedes, por la posición de lugar efectuada por Jesús, son vistas como personas santificadas de manera permanente. Esa es la consideración gramática del versículo 10. Por supuesto, nuestras posiciones de lugar y de práctica pueden ser dos cosas completamente distintas. Si estamos en Cristo, siempre vamos a estar en Él. Si hemos sido salvos y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, siempre va a ser así. Pero eso no quiere decir de que no vamos a tener una conciencia de pecado o ser insensibles al pecado, como el autor ha narrado ya en los versos anteriores. Pablo dice y hace una exhortación a los creyentes de Colosas. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Capítulo 3, verso 5. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. No está hablando a un sector indeterminado del sector de Colosas. Le está hablando a los creyentes de Colosas, en los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotras todas estas cosas: ira, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. La voluntad de Dios es que nuestra posición de práctica sea coherente con nuestra posición de lugar. Lo que se considera en el versículo 10 del capítulo 10 de Hebreos es que seamos de verdad la persona que Cristo quiere que seamos. Que nuestra posición de práctica esté en sintonía con nuestra posición de lugar. Sin importar cuán pecaminoso pueda ser nuestro andar, que no es a lo que estoy promovido a expresar, es que podemos estar completa y permanentemente apartados para Dios si hemos confiado en el sacrificio de Jesús. Para ir finalizando, vamos a los versículos 11-12. Todo sacerdote ministra día tras día, una y otra vez, ofrece los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios. Estos dos versículos presentan una serie de contrastes. Permítame presentárselos. El versículo 11 y 12 dice de que los múltiples sacerdotes del Antiguo Testamento son presentados en contraposición del sacrificio sacerdotal de nuestro Señor Jesús. Además, este versículo dice de que los sacerdotes están continuamente parados en el altar porque no cesan de dar ofrendas por el pecado del pueblo. El sacrificio de Jesús ha hecho de que Él pueda sentarse a la derecha de Dios. Una persona que no ha culminado su trabajo no puede sentarse. De otra razón, esa persona sería despedida. Bueno, puesto que Jesús ha completamente finalizado el trabajo y no se necesita otra serie de prácticas rituales, ceremoniales, es que Él se ha sentado a la derecha de Dios. Eso es lo que está diciendo. El antiguo sistema levítico tenía 24 órdenes de sacerdotes, entre las cuales se distribuían cierto número de tareas para la ofrenda o el sacrificio
del altar. El sistema no carecía de sacerdotes, ciertamente, pero carecía de eficacia. Lo que se presenta en contraposición a eso es que Jesús se ha sentado y puesto que ha sido así, su obra ha sido culminada. El pasaje paralelo que cita en esta porción el autor es el Salmo 110. Y de igual manera ahí se centra que los oráculos presentados en el Antiguo Pacto son presentados con la ofrenda efectuada por Jesús, que ha sido de bendición para nosotros. La última parte de ese versículo 12 dice que se sentó a la derecha de Dios. Es decir, de que Él está sentado en un lugar de honor, porque ha terminado la tarea. Son grandísimas las implicaciones teológicas de lo que el sacrificio de Jesús significa para nuestras vidas. Por favor, y mientras finalizo, siga reflexionando y meditando en ellas. Por favor, siga viendo los contrastes entre lo obsoleto del antiguo y la bendición del nuevo. En adelante, verso 13 dice: y de ahí en adelante está en espera de sus enemigos para que sean puestos por estrado de sus pies. Además, el sacrificio de Jesús fue eficaz porque derrotó a sus enemigos. Ningún sacrificio del Antiguo Testamento podía hacer algo para deshacerse de Satanás. Marcos, de hecho, presenta de que Satanás ha sido atado. Él ya no puede engañar más a las naciones. El sacrificio de Jesús ha hecho eso y además ha derrotado al resto de todos sus enemigos. Ha presentado poder sobre la muerte, sobre el pecado y sobre la ira de Dios mismo. Ha presentado una solución a esta serie de problemas. En primer lugar, dice de que ha vencido al imperio de la muerte, esto es, al diablo. Triunfó sobre los ángeles caídos, de acuerdo a Colosenses 2. Y además, en el versículo 15 de ese capítulo, se dice de que desarmó y triunfó sobre todos los gobernantes y las autoridades de todos los tiempos de la tierra. Jesucristo se erigió sobre sus enemigos. En una expresión, en el Antiguo Testamento, se dice de que los gobernantes ponían sus pies sobre la cabeza de sus enemigos. Entonces, en una expresión, Jesús hizo lo mismo, puso su pie sobre la cabeza de sus enemigos, sobre el poder del diablo, sobre las autoridades y gobiernos de este mundo y de todos los tiempos y de los ángeles caídos. Puso su pie sobre la cabeza de ellos. Es eficaz porque derrotó a sus enemigos. La eficacia de Cristo, de acuerdo al verso 14, también perfecciona a los santos para siempre. Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta es una ratificación del versículo 10, de lo que Él ha dicho ya, de que hemos sido santificados y que además hemos sido hechos perfectos. Pero decir que aquí hacer perfectos es sinónimo de hacer madura a una persona espiritual no sería ser consecuente con el texto. Eso no es lo que está diciendo el autor. Necesitamos que se nos limpie de pecado cuando caemos, pero no necesitamos temer más nunca al juicio de Dios. En ese sentido, esa es la idea del versículo 14. Hemos sido santificados en posición de lugar para siempre. Puede ser de que en un sentido se haya vuelto un argumento un poco monótono, pero hermanos, no se dejen impresionar por eso. Es demasiada la serie de contrastes que se presentan como aplicación práctica y de bendición a nuestra vida. Es demasiada información para solamente decir yo ya sé eso. Se debe ser demasiado arrogante para pensar de esa manera. Puede ser de que tengamos la información histórica de lo que ha hecho Jesús. Pero como dije de inicio, no es un momento de discusión histórica, sino teológica. Y eso es lo que ha presentado el autor. Además, el sacrificio de Jesús es eficiente porque cumple la promesa del nuevo pacto, lo que dice Jeremías en el capítulo 31. Dice entre los versos 15 al 18 de este capítulo 10. De esto nos da testimonio el Espíritu Santo, pues primero dice, el Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y luego añade,
y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Lo que presenta el autor es el eje del nuevo pacto, lo que ha hecho Dios por medio de Jesús. La queja de Jeremías en su libro tuvo como audiencia a la región de Judá. Ellos habían vuelto de la ceremonia de los sacrificios una suerte de puritanismo religioso. A raíz de esa queja es que se manifiesta en ese mismo libro la presentación de un nuevo pacto. ¿Sabe qué pasaba? Judá hacía gala a las demás naciones de que tenían un pacto con Dios. Alardeaban de que ellos podían gozar de una relación cercana, aunque no íntima, con Dios. Se jactaban. A pesar de ello, era necesaria la presentación de un nuevo pacto. Y lo que se presenta ahí, que narra Jeremías, es que pondría nuevos corazones en la vida de las personas. Las escribiría en su mente y nunca más se acordaría de sus pecados y de sus transgresiones. Algo similar a lo que también dice Miqueas, que lanzó a lo profundo del mar todos nuestros pecados y nunca más se acordó de ellos. No tengo palabras para describir lo extraordinario que ha presentado el autor de la carta a los Hebreos. Le invito a que lo considere y que recuerde, a pesar de las cosas que se nos presentan en la vida, de que tenemos un nuevo nombre escrito en gloria y que además una posición de lugar delante de Dios. La garantía jurídica de nuestra vida está en la gracia mediante la fe, gracias a la ofrenda de Jesús. El nuevo pacto contrasta con el antiguo pacto en el sentido de que una vez consumado, este no puede ser quebrantado por el pecado de los hombres. Así de majestuoso es lo que ha presentado el autor a la carta a los Hebreos. Permítame cerrar con un dilema. Y es el dilema que se presenta a la audiencia primaria, verso 18. Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas del pecado. Los judíos habían recibido la bendición del nuevo pacto, más que nadie. Ellos debieron haber expresado alegría y gozo cuando lo recibieron, pues la promesa no era de Jeremías, sino que era de Dios. Ahora los lectores de la carta a los Hebreos estaban contra la espada y la pared. Y es el dilema que se presenta también a nosotros. El lector les está diciendo en esta porción, no pueden aceptar la enseñanza de su amado profeta Jeremías si rechazan el nuevo pacto que él mismo por medio de Dios profetizó. No pueden aceptar uno si rechazan el otro. Aceptar a Jeremías es aceptar a Jesús. Rechazar a Jesucristo es rechazar a Jeremías. Por mencionar algunos otros profetas que también dijeron algo al respecto. Pero este es el dilema. No podemos aceptar los beneficios de posición de la ofrenda de Jesús si no hemos renunciado a muchas prácticas religiosas que todavía seguimos celebrando. No ha de tratarse el cristianismo como el camino de la obediencia perfecta, pero sí sincera. Hermanos, no es la asistencia al culto o la serie de reglas morales que puedan regir nuestra vida, de conducta moral, las que nos hacen aceptos delante de Dios. Si hemos confiado en eso, será mejor que nos arrepintamos de todo corazón. Porque como él dice, no podemos aceptar la promesa del nuevo pacto si seguimos creyendo en el esfuerzo personal. ¿Y usted confía en su propio esfuerzo o en adelante confiará en la ofrenda de Jesús? Esa es una pregunta que solo usted puede contestar.
Y de esto se trató el capítulo 10, versos 1 al 18 de la carta a los Hebreos. Oremos. Padre eterno, buen Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar acá. Gracias por habernos dado la bendición de haber podido meditar en estos versículos y demostrarnos, Señor, la eficacia del sacrificio de Jesús. Gracias porque hemos podido ver de primera mano el contraste severo que se presenta entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo obsoleto y la bendición del sacrificio de tu Hijo. Padre, gracias porque este dilema de clausura ha puesto por sobre nuestros hombros el peso de tomar una decisión. Padre, ayúdanos a seguir confiando en el sacrificio de Jesús como el único instrumento para la salvación. Gracias por la implicación teológica de lo que tu Hijo ha hecho. A tu excelentísimo Hijo es a quien nosotros queremos servir y ofrecer una obediencia sincera el resto de nuestros días. Permítenos que con el testimonio de nuestra vida podamos dar fruto de que hemos nacido de nuevo. Padre, salva y abre el corazón del empedernido. Y a los que ya estamos dentro de esta carrera, ayúdanos a continuar con el mayor de los ánimos. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Acompáñenme poniéndose de pie. Vamos a entonar.